crece el seno maxilar? ¿Por qué se neumatiza el seno maxilar? Entonces el hueso superior, posterior, pierde en altura por la cresta ósea, pierde en altura por el crecimiento del seno maxilar y se angosta también en ancho. ¿Okay? También extracciones traumáticas que les quitaron la tuberosidad, cuando le quitaron el segundo o tercer molar, perdió la tuberosidad maxilar. Cuando tuvo una infección muy grande y perdieron los molares, también destruyó mucho hueso. La que sigue. Y ha existido un gran interés por lograr este tipo de técnicas, lograr una elevación del piso del seno maxilar en combinación con los implantes dentales, ya que esto nos permite tener más hueso para poder colocar un buen implante dental. La que sigue, por favor. Pero ¿cómo inició todo esto? Para poder conocer lo que vamos a hacer, tenemos que saber de dónde viene. La que sigue. Vamos a hablar del gran doctor Philip Boyne en los años 60. Él decía que los injertos de hueso en seno maxilar los empezó a utilizar logrando o realizando una osteoplastia alveolar secundaria, y esto por el objeto de aumentar el espacio interoclusal en pacientes con prótesis totales. En pacientes que no tenían ese espacio para poder acomodarles molares por una dentadura, él creaba esa zona utilizando estos tipos de injertos de hueso. La que sigue, por favor. Todos los pacientes que él vio presentaban una neumatización severa del seno maxilar. La neumatización del seno es el crecimiento del seno, porque se infla el seno. ¿Qué detiene el crecimiento del seno generalmente? Los molares. Cuando una persona tiene molares superiores, las raíces, la fuerza de oclusión, todo ese estímulo que hay en el hueso, detiene el crecimiento del seno maxilar. Se pierden los molares, el seno por la presión de aire que recibe constantemente por lo que respiramos, provoca una neumatización del seno, crece el seno maxilar. ¿Okay? Por lo tanto, también reduce la altura de la cresta ósea, y él utilizaba injertos córtico-cancelosos tomados de la cresta ilíaca con una técnica de Caldwell-Luco. La que sigue. Boyne y James en los 80s hacen el primer artículo relacionado con el tratamiento de implantes dentales endóseos en pacientes con elevación de seno maxilar. Mencionaban una elevación con medio de una antrostomía, una ventana de huesos, para acceder a la cavidad del seno maxilar. La que sigue. Tatum en el 77 y 86 fue uno de los impulsores de la técnica de elevación de la membrana del seno, utilizando injertos autógenos de la cresta ilíaca. Los operaban metían al paciente quirófano, le tomaban hueso de la cresta ilíaca y lo colocaban en el seno maxilar. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Hay varias técnicas para el aumento del seno maxilar. Hay diferentes protocolos quirúrgicos, dónde hacer la ventana, de qué forma se hace la ventana, el sitio de donde tomamos el hueso autógeno, si es el hueso autógeno, el tipo de material que vamos a utilizar, si es un heteroinjerto o un injerto aloplástico. La que sigue. ¿Cuándo debemos de colocar los implantes dentales? ¿Se puede colocar al mismo momento de hacer la elevación del seno maxilar, o tenemos que hacer la elevación y luego la colocación? ¿Cómo debe de ser esto? La utilización de materiales o no de membranas para sellar la artrostomía, y la extensión de la membrana, la elevación de la membrana es usar. ¿Qué tan grande tiene que ser esa elevación para recibir los implantes dentales? La que sigue. Por lo que decimos que este procedimiento de elevación del seno maxilar está asociado a implantes dentales y una técnica eficiente y predecible, existiendo casi un 92% de sobrevivencia a los implantes colocados en senos maxilares injertados. La que sigue. ¿Cuál es la anatomía de ese seno maxilar? ¿Qué forma tiene el seno maxilar? ¿Alguien sabe? Nadie ha abierto un seno, o sea, gracias a anatomía no vieron un seno maxilar. Ya no les encargan cráneos humanos. Ya no. Era divertido, ¿verdad, doctor Mario? Entonces, así más o menos. Yo también te quiero. Así es, exactamente. La que sigue, por favor.
Ok, regresamos. No sé qué pasó. A ver, dale un clic. Ahí está. ¿Cuándo va a iniciar el desarrollo del seno maxilar? El seno maxilar inicia su desarrollo en el segundo y tercer mes del embarazo, con la imaginación obviamente de la mucosa de la pared lateral del conducto nasal. En el nacimiento tiene un tamaño aproximado de 0.1 a 0.2 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque todavía no ha respirado aire el bebé. Cuando empieza a respirar aire es cuando el seno se empieza a inflar. La que sigue. El desarrollo en términos de neumatización o crecimiento o el aumento de volumen del aire contenido en el seno maxilar se va a completar en la adolescencia, pero todavía puede aumentar después cuando se pierden los molares en la zona posterior del maxilar superior, que es lo que les decía. Se frena el crecimiento por la formación de los gérmenes dentarios y por la erupción de los molares y por la oclusión, y al perderse esos molares hay crecimiento o neumatización del seno maxilar. La que sigue. Tiene una forma, como me decía la doctora, de forma cuadrangular, piramidal, va a tener varias paredes. Hacia la parte medial vamos a tener contacto con la cavidad nasal, hacia su parte posterior con la tuberosidad del maxilar, la parte mesiovestibular con la fosa canina, superior obviamente con el piso de la órbita, inferior con el proceso alveolar o el piso del seno maxilar. Esa es la forma más o menos que tiene un seno maxilar. La que sigue, por favor. ¿Para qué sirve? ¿Para qué creen que sirve el seno maxilar? ¿Qué me dicen? ¿Perdón? ¿Para nada? Pensé eso también cuando estaba estudiando, pero no. ¿Para la qué? La resonancia sirve como una caja de resonancia, como hablamos. Por eso cuando tenemos gripa y está todo lleno de moco, nos oímos diferente. Eso sí. ¿Qué otra cosa sirve? Para que la cabeza pese menos, se dice que como tiene menos hueso, podemos caminar erguidos. ¿Perdón, doctor? Para cambiar o manipular la temperatura. Por eso dice que si ustedes están en un ambiente de mucho calor y meten la cabeza y respiran aire frío, automáticamente su cuerpo se va a equilibrar un poco. ¿Ok? ¿Qué otra cosa se les imagina? Ahorita todos los cambios han sido un poquito de evolución. Podemos caminar en dos piernas, podemos calentar el aire que respiramos, ya no nos congelamos. ¿Qué otra cosa? Cambios de presión, un poquito, pero ¿qué se imaginan? Sobre todo los amantes de los automóviles. ¿Saben ustedes qué son las bolsas de aire? Que nunca salen cuando chocamos, pero esas bolsas de aire sirven para algo. Esto es como una bolsa de aire en su cabeza. Va a proteger el piso de la órbita, va a proteger el ojo, va a proteger con un traumatismo severo hacia el cráneo, hacia la cara. Entonces también sirve como una bolsa de aire de protección. Vamos a ver la siguiente, por favor. Como me decía el doctor, van a modificar y calentar el aire que respiramos. Va a contribuir, como decía la doctora, a disminuir el peso de los huesos de la cabeza. Va a proteger la base del cráneo contra traumatismos y actúa en la fonación, como decía la doctora, actuando como una caja de resonancia. ¿Ok? Por ahí pasa todo el aire que respiramos, hay una conexión directa con las fosas nasales y que es importante siempre mantener permeable. Cuando se realiza una mala cirugía seno-maxilar y tapan este conducto de aquí, no les quiero decir lo que les va a decir el paciente. ¿A que sí? La membrana que recubre el seno maxilar, la membrana sinusal, ¿qué es? Todas las paredes del seno maxilar en su interior están recubiertas con esta membrana mucosa. ¿Okay? Es la membrana de Snyder, que se le llama, la cual está cubierta con un epitelio columnar ciliado pseudoestratificado, de tener células basales, células columnares y células goblet o caliciformes fijas a la membrana sinusal. Entonces toda esa membrana recubre todo el interior de ese seno maxilar. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? Porque secreta moco, porque nos ayuda a mover el aire que respiramos, porque nos ayuda a calentar el aire que respiramos. Pero también se ha visto que esa membrana mucosa tiene la capacidad de formar hueso.
Por eso lo podemos desplazarla y en el hueco que desplazamos podemos formar huesos. ¿Okay? En las personas que no fuman, en la membrana mucosa, la membrana de Snyder, para que se den una idea, es muy parecida a la membrana que está debajo del cascarón del huevo. En los pacientes fumadores se seca y se acartona, es muy fácil que se rompa y es muy diferente. En los pacientes que tienen sinusitis crónica, se engruesa, se vuelve una masa de moco importante. ¿Okay? La que sigue. El grosor, ¿cuál es el grosor en promedio de la membrana de Snyder? Es de 0.13 a 0.5 milímetros y obviamente puede sufrir de patologías que provocan que esta membrana se engruese, ya que tiene una inflamación, que es lo que conocemos como sinusitis. La que sigue. ¿Cuánto mide ese seno maxilar en un adulto en promedio? En un adulto en promedio le va a caber un volumen de aire aproximadamente de 12 a 15 centímetros cúbicos. ¿Okay? La altura llega a ser aproximadamente de 36 a 45 milímetros. La longitud de 38 a 45 milímetros, por eso tiene una forma cuadradita, por eso la doctora me decía así con sus manitas. El ancho del seno maxilar va a ser de 25 a 35 milímetros aproximadamente. Entonces, si ustedes han visto a alguien que hace una cirugía de seno maxilar, lleva mucho hueso levantar el piso del seno maxilar. No son un pedacito del bote del frasquito de hueso. Son más o menos 2-3 gramos de hueso poder levantar un buen seno maxilar. ¿Ok? Entonces, porque es una cavidad amplia, y ahorita vamos a ver por qué es tanto lo que debemos de levantar. La que sigue. Ok, cuando faltan los molares superiores, el grosor de hueso entre el seno maxilar y la cresta alveolar se va a adelgazar, ya sea por ausencia o disminución de las cargas masticatorias. Si tenemos nosotros molares raíces, tenemos una cierta altura de hueso. Si no los tenemos, entonces automáticamente ese hueso se empieza a reabsorber. ¿Cuál es el hueso por calidad de hueso en la boca? ¿Cuál es el hueso con mejor calidad que tenemos todos en la boca? ¿No? Por calidades de hueso, el mejor hueso es abajo enfrente, después de calidad es abajo atrás, luego es arriba enfrente y el hueso más poroso es arriba atrás. ¿Ok? En todas las personas. Entonces imagínense ahora en una paciente con osteopenia, con osteoporosis, pues ese hueso es hacia arriba. ¿Ok? Entonces por eso se pierde muy fácilmente y el seno maxilar se neumatiza en esta zona. ¿La que sigue? Hay vasos sanguíneos en el seno maxilar. ¿Cuáles son? La que sigue. El aporte sanguíneo que va a recibir esta cavidad va a tener base por 3 arterias. Todas van a ser ramas de la arteria maxilar. Tenemos la arteria infraorbital, la arteria nasal posterior y la arteria alveolar posterior superior. ¿Okay? Esas son las 3 ramas de la maxilar superior que nos van a dar irrigación sanguínea al seno maxilar. ¿Por qué es importante que les esté diciendo yo esto? ¿Por qué les estoy haciendo que les rechine la ardilla de sus clases de anatomía? La siguiente. Porque cuando operamos nos puede pasar esto. Puede haber una anastomosis intraósea y una anastomosis extraósea. La extraósea no me preocupa, porque esa con el colgajo la levanto. Con cuidado, pero la levanto. Pero si está por dentro del seno, tengo un vaso sanguíneo que si estoy haciendo una ventana puedo toparme con una arteria importante y empezar a sangrar el paciente. Entonces es importante que ustedes sepan diagnosticarla en una tomografía si el paciente o la paciente tienen una anastomosis intraósea o al momento de ir haciendo y al momento de haciendo la ventana, la antrostomía, puedan detectar la posición de la arteria y librarla. ¿Ok? La que sigue. La inervación. Ahora vamos a ver inervación. La que sigue. ¿De dónde viene la inervación del seno maxilar? Viene del nervio maxilar, que son ramas alveolares superior y media posterior y rama alveolar supero anterior.
el nervio infraorbitario, el ganglio pterigopalatino y el ganglio esfenopalatino. Entonces, todos esas inervaciones no van a estar dentro de la cavidad del seno maxilar. La que sigue. Y la atrofia maxilar. ¿Por qué a los pacientes con dentaduras totales siempre se les desajustan y hay que estarlas ajustando, rebasando o hacerles nuevas? Por la pérdida del proceso. Por la pérdida del proceso, por la atrofia maxilar, exactamente. ¿Pero por qué se da la atrofia? Por la masticación, ¿no? Por la prótesis que está haciendo. Por la presión un poquito de la prótesis, pero más por la ausencia de raíces. Ya no hay dientes, no hay nada que estimule el hueso por la parte interior. Es bien diferente cómo se estimula el hueso de los maxilares que el de brazos y piernas, por ejemplo. Alguien se rompe un brazo o una pierna, lo ponen a hacer ejercicio, movimientos. Los músculos, los ligamentos van a estimular su hueso. En la boca no pasa eso. No tenemos al momento de perder los dientes cómo estimular ese hueso del maxilar sin raíces. Por eso es importante la presencia de los implantes dentales, porque nos revuelven raíces dentro de hueso. Aquí vamos viendo cómo se va reabsorbiendo el maxilar superior en la zona del seno maxilar, si no hay neumatización, y tenemos la resorción en ancho, en altura, hasta que nos queda el puro hueso basal. La que sigue. Para que ustedes logren, porque yo no lo hago, una prótesis estética funcional que pueda lograrse solamente cuando el maxilar presenta una altura y unos grosor adecuados, contando también con una cantidad suficiente de encía queratinizada para que no lastimen los bordes de la dentadura o de la prótesis, y una adecuada profundidad de vestíbulo. Hay veces que se tienen que profundizar, cirugías de profundización de vestíbulo para que quepan los bordes de una nueva dentadura cuando ya está muy reabsorbido el proceso. Que tener una encía queratinizada para que no queden los bordes solamente que puedan irritar la mucosa de los pacientes. Entonces son muchas consideraciones al momento de rehabilitar pacientes con placas totales. ¿Es video o es foto? Pero échame la luz para otro lado, hermano. La que sigue. Cuando se pierden los dientes, el hueso alveolar se reabsorbe debido a la falta de estímulo mecánico, como lo hemos venido diciendo, transmitido por las raíces de estos mismos dientes. Entonces puede llegar a haber una reabsorción leve, moderada o severa, donde ya casi llegamos muchas veces al borde del piso de la nariz también, o al borde del piso del seno maxilar, o al inferior, que nos encontramos en inferior cuando se reabsorbe el hueso inferior. El dental inferior, los agujeros mentonianos. Muchas veces ya tienen el agujero mentoneado porque no cruzan. ¿Ok? La que sigue. Esta reabsorción de hueso va a iniciar a nivel horizontal del hueso maxilar, y luego va a afectar su altura, llegando a afectar hasta el hueso basal, como les decía. Entonces primero se va a adelgazar y luego se va a empezar a perder en altura. La que sigue. ¿Y cómo vamos a diagnosticar seno maxilar? Que esto es bien importante. La que sigue. Ok. Primero, antes que todo, como todo buen diagnóstico, es una examinación clínica. Muy bien, perdón. Entonces tenemos que hacer una examinación intraoral y extraoral. ¿Qué tienen que ver ustedes cuando van a hacer una rehabilitación total superior? ¿Ahí me escuchan? Sí. No, si le caben los dientes. ¿Qué tamaño de diente? ¿Vale? ¿Cómo diagnosticas cuando vas a hacer a un paciente una dentadura total superior? ¿Qué es lo que le ves clínicamente? Extraoral e intraoralmente. La cantidad de proceso que tiene. Pero extraoral.
la pérdida de dimensión vertical, los tercios de la cara, que están colapsados hasta el tercio inferior de la cara. Como dice el doctor, la cantidad de proceso, la cantidad de hueso que tenemos, también intraoral, cuál es el fondo de vestíbulo que tienen sus pacientes, la distancia interarcada, si caben o no los dientes en los pacientes, si cabe una dentadura total o no. Todo esto tenemos que ver. Estudios de laboratorio, mandamos la ortopantomografía, tomamos algunas radiografías cefalométricas y sobre todo una tomografía computarizada para ver en varios ángulos los diferentes aspectos del proceso maxilar superior. La que sigue. La examinación clínica intraoral debe ser objetiva para determinar el volumen de las crestas edéntulas, la calidad y cantidad de hueso de tejido queratinizado y la distancia vertical, sagital y horizontal entre arcadas. ¿Sí? Si en pacientes clase 3, si es clase 2, si es qué tipo de oclusión va a tener ese paciente, cómo van a quedar sus dentaduras. La que sigue. La que sigue. La examinación clínica o extraoral, vamos a tener una evaluación objetiva de la cara, cuál es la relación entre los labios del paciente, la exposición o no del borde de los incisivos, el soporte labial que tenga o no tenga, la evaluación cuidadosa de cualquier discrepancia entre la oclusión céntrica condilar y la máxima intercuspidización, ¿no? Ver cómo está el tercio inferior de la cara, el desarrollo del mismo o el colapso del mismo, cuando está en posición de reposo si va a enseñar o no dientes, y al momento de sonreír va a enseñar encía o no. ¿Okay? La que sigue. Pero ¿qué tenemos que buscar? También tenemos que buscar lo malo también. ¿Sí? Tenemos que excluir la presencia de patologías óseas. Si hay algún problema en el hueso, si hay algún tumor, una tumoración o algo en el hueso o en el seno maxilar. Evaluar la altura de la cresta alveolar, como dice el doctor, la neumatización del seno maxilar, qué tan amplia es o no, y la relación intermaxilar entre los planos sagital y vertical. ¿Okay? ¿De qué estamos viendo de este lado, del lado derecho? De vistas oclusales o de vistas del seno maxilar, en donde vemos un seno limpio. ¿Cuál sería el seno limpio? El que se ve radiolúcido. ¿Okay? El seno ocupado es el que tiene moco y es el que se ve radiopaco. ¿Okay? La que sigue. Vamos a echar mano de la tomografía mucho para ver esa anatomía que les explicaba anteriormente, ver si hay alguna patología, si hay algún quiste mucoso dentro del seno maxilar y que tengamos nosotros que evitar al momento de la cirugía o poder retirar al momento de la cirugía. Y también si existe alguna arquitectura ósea, como alguna espícula, algún puente óseo que nos evite, que nos impida más bien hacer una sola ventana o poder hacer dos ventanas en lugar de una, para poder respetar ese puente de hueso. La que sigue. Y vamos a los materiales de injerto de hueso. La que sigue. Vamos a tener varios que ustedes ya se los han explicado en sus universidades: autoinjertos, heteroinjertos, aloinjertos y aloplásticos. Una vez dando una conferencia en Querétaro, le pregunté, estaban varios alumnos en los alumnos de posgrado, no sabían todavía la diferencia entre heteroinjertos y aloinjertos. Entonces le dije: ¿usted es heterosexual? Se enojó conmigo, para que sepan un poquito relacionar los términos de las palabras. Autoinjertos van a ser propios del paciente. Le voy a tomar al paciente de su propio hueso de otra parte del cuerpo. Puede ser intraoral o extraoral. ¿Ok? De intraoral que tenemos, la tuberosidad del maxilar, tenemos el mentón y la rama del maxilar en su parte externa. ¿Por qué tomamos de la rama de la parte externa y no de la interna cuando abrimos la rama mandibular? ¿Alguien sabe? Porque si ustedes recuerdan sus clases de anatomía y recuerdan cómo anestesian al paciente en la zona mandibular, ¿la aguja por dónde entra? ¿Por fuera o por dentro? Por dentro. ¿Okay?
Entonces el nervio dentario inferior corre por la cara interna de la rama mandibular y va haciéndose hacia vestibular hacia la zona de premolares para salir por el agujero meridiano, ¿cierto? Entonces el dentario está por dentro, por eso tengo el hueso en la cara externa para poderlo tomar, ¿ok? Esa es la razón por la que van a ver a varios cirujanos tomar autoinjertos de la rama externa. Extraoral, ¿cuál vamos a tener? La cresta ilíaca, como ya vimos anteriormente, la tibia y la calota, ¿ok? La calota, mucha gente se espanta a veces, pero acuérdense que el cráneo es un hueso diploide. ¿Qué significa diploide? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué es un hueso diploide? ¿Por qué le puedo operar, quitar hueso del cráneo a un paciente y no traerle un daño al cerebro? O a alguien le pasa un traumatismo fuerte en un choque y el cerebro se protege. Diploide quiere decir que hay dos capas de hueso. Entonces, cuando alguien vean hacerle una calota a alguien, o quitarle hueso de la calota, le está quitando la capa superior o superficial. Queda siempre la capa interna. O sea, no cuando quitamos del cráneo no vemos el cerebro, vemos hueso. ¿Ok? Luego, tenemos heteroinjertos, que iguales van a ser los que son de seres de diferente especie. ¿Ok? Tenemos el hueso de bovino principalmente. Se ha visto algunos hueso de equino, hueso de porcino para otro tipo de injertos y algas. Aloinjertos son tomados de seres de la misma especie, o sea, de otro ser humano. Va a haber mineralizado, desmineralizado o desmineralizado congelado. Y luego al último tenemos los aloplásticos, que principalmente el más conocido es el zapatito o el fosfato beta-tricálcico. Ha habido también huesos cerámicos durante la historia de los injertos de hueso y cristales bioactivos. La que sigue. Vamos a ver autoinjertos de hueso. Es los huesos tomados del mismo paciente. Puede ser intraoral o extraoral. La que sigue. ¿Cuál va a ser la ventaja de un injerto autógeno? Es el protocolo original descrito por el Dr. Boyd, como les dije ahorita, de la cresta ilíaca o de otras zonas del cuerpo. Contiene todos los elementos necesarios para promover la formación de tejido óseo vital. Puede ser óseo conductivo o osteoconductivo, osteoinductivo o osteoconductivo, perdón, y sitios donadores extraorales e intraorales, como ya lo vimos anteriormente. ¿Ok? Va a tener células vivas. Ustedes van a tomar hueso fresco y lo van a colocar en otra zona que lo necesite. Por eso tiene esa capacidad de osteoinducción y osteoconducción. La que sigue. Y se dice que de osteogénesis también. Las desventajas, ¿cuáles van a ser? Que tenemos que operar otra zona del paciente. Lamentablemente nunca hay hueso donde lo necesitamos. Entonces tenemos que operar otra zona del paciente, ya sea del cuerpo o dentro de la boca. Obviamente aumenta el tiempo del procedimiento de cirugía. Nos va a llevar más tiempo porque tenemos que hacer dos cirugías, una tomar el injerto y otra colocarlo. Va a aumentar el riesgo de la cirugía y obviamente la morbilidad postquirúrgica. Ha habido reportes de un mayor grado de reabsorción al utilizar injertos de cresta ilíaca dentro del seno maxilar. ¿Okay? La que sigue. Ventajas: es el material de referencia para la cirugía reconstructiva previa a la colocación de implantes dentales. Es seguro y obviamente es más económico porque se lo tomamos al paciente. Y es el único que va a presentar, como les decía, osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción. La que sigue. ¿Pero qué es esto de osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción? Osteogénesis, primero, es que tenemos células vivas, como les decía, que van a estar presentes en el injerto, y estas mismas células van a estimular la formación propia de hueso nuevo. Va con una actividad máxima en las primeras 4 semanas. Ustedes colocan un autoinjerto en la boca del paciente, y son las 4 primeras semanas las que tenemos que cuidar más, porque es donde tenemos más actividad de las células formadoras de hueso. La que sigue. Osteoinducción. ¿Qué significa inducir o inducción? A partir de la segunda semana
y con una actividad máxima más o menos a la sexta semana, va a haber una liberación de proteínas morfogenéticas óseas de las células muertas que va a inducir a la fase osteoconductiva. O sea, ya que terminó la fase de formación con la osteogénesis, esas mismas células muertas, esas proteínas que salen de esas células, van a permitir la diferenciación o va a inducir a la que las otras células se diferencien en células mesenquimatosas y posteriormente en células condrogénicas y osteogénicas. ¿Okay? Entonces todo lleva una secuencia, primero va a formar hueso, luego se mueren esas células y esas proteínas que sueltan esas células muertas nos van a permitir la inducción de las células nuevas. La que sigue. Y la osteoconducción, porque van a conducir a algo. El material inorgánico que tenemos en esa zona, porque todavía no puede llamarse orgánico, va a actuar como una guía solamente, que va a permitir una fase osteoconductiva, y es a partir del segundo mes hasta el mes 24. ¿Okay? Entonces, la osteoconducción es nada más llenar un espacio con algún material, ¿sí? Ese material puede o no tener una actividad osteoinductiva o osteogénesis, pero el llenar solamente el espacio con ese material va a ser una osteoconducción, va a permitir una osteoconducción. ¿La que sigue? Esto es lo que vemos, la toma de huesos autógenos. Las zonas donde podemos obtener más hueso en la boca, dentro de boca, es la zona del mentón. ¿De qué debemos de tener cuidado cuando tomamos del mentón? Hueso. ¿Qué se imaginan? Ahí no hay nervio, lo tomamos obviamente adelante de los mentonianos. Tienen que tener cuidado con los ápices de los centrales. No por tomarle hueso le van a volar los ápices a los centrales. ¿Okay? ¿Se va a quedar el paciente deforme de su mentón? No, es una de las preguntas que nos hacen. Si me toma de mentón, ¿me va a cambiar el perfil griego que tengo? No le vamos a provocar ningún cambio en su anatomía. Solo ese mismo hueso va a volverse a formar, se va a regenerar y va a cicatrizar el nuevo hueso en la zona. ¿Okay? Y lo que les decía, la rama mandibular. Otra vez me quedé sin señalador. Así. Lo de la rama mandibular es una rama mandibular. Generalmente van a ver que tomamos más de la zona anterior o de la zona externa de la rama mandibular, por lo que les decía. El dentario inferior generalmente corre por la parte interna y a la zona de molares y premolares se va haciendo hacia vestibular para salir por el agujero mentoniano. ¿Okay? Entonces ahí no hay menos riesgo de que podamos dañar al dentario inferior. La que sí. Hay raspadores de hueso también, hay trefinas, lo que vieron anteriormente son trefinas. Una trefina es una fresa como un tubo, como un molde de galletas, que con la fresa hacemos esos círculos y sacamos los cilindros de hueso. ¿Okay? Podemos hacer cinceles, podemos hacer con fresas y cortar una ventanita, o podemos usar raspadores de hueso. Estos raspadores exponemos el hueso y empezamos a raspar la parte más externa del hueso que queremos tomar y ya sale particulado. La que sí. Jensen y colaboradores en el 98 reportó una diferencia de sobrevivencia de implantes colocados en autoinjertos en bloque que en particulados de un 84.6 a un 92.6% en 3 años. La que sí.